Hola, buenas tardes, bienvenidos a MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Nati? Gracias por la compañía, como siempre. Aquí estamos en la pantalla de TV Ciudad. Bueno, muchísimas noticias para compartir con ustedes. Si te parece, vamos a repasar nuestro tema del día. Me parece. Bueno, y seguimos con el tema precios. La Intendencia de Montevideo decidió aumentar el precio del boleto, algo que habíamos adelantado ayer, que podría suceder. A partir del lunes, el viaje de 1 hora costará 39 pesos con tarjeta STM y 48 pesos en efectivo. La medida se conoció un día después de que el Poder Ejecutivo comunicara un nuevo ajuste de los combustibles. Siguiendo con este tema, digamos que desde la comuna se destacó que el aumento no impactará en la población más vulnerable, ya que se decidió en esta ocasión mantener incambiado el precio de una serie de boletos. Por ejemplo, del boleto para personas jubiladas y también para personas pensionistas de menos recursos, así como también para sectores comprendidos en el Plan ABC. Tampoco subirá la tarifa de los servicios considerados locales. Mucho más para compartir. Hay más para compartir, van los títulos de hoy. Triste final de Casa de Galicia. Cierra hoy una mutualista de 104 años. Personal de Casa de Galicia y ex socias y socios se manifiestan frente al sanatorio a modo de despedida. Expectativa en el sector panadero por exoneración del IVA a productos panificados más consumidos por la población. Pan francés y galleta de campaña. Volvió a deteriorarse el salario de los trabajadores y las trabajadoras en febrero y se ubicó 4,3% debajo del nivel prepandemia. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca constató la presencia de agroquímicos, hierro y arsénico en una cañada en la que vierte fluidos UPM. El Ministerio de Ambiente analizará sanciones a la pastera. La pandemia dejó como consecuencia un incremento importante de la mortalidad materna y un aumento de los riesgos en el proceso reproductivo. El sindicato de ANCAP anunció una denuncia penal a la senadora Graciela Bianchi y su par nacionalista Sebastián da Silva por agravios contra dirigencia sindical. Llamado a elecciones en la Mutual de Jugadores de Fútbol derivó en denuncia judicial contra actuales autoridades. El Banco República advierte por aumento de estafas a través del robo de datos personales. Pobreza en Argentina llegó al 37,3% de la población y afectó a 17.400.000 personas. Bueno, y si te parece, empezamos nuestra recorrida por exteriores, Martín. Empezamos a recorrer exteriores, tema de esta jornada. Diego Martini, buenas noches. Natalia, Martín, ¿qué tal? Buenas noches para ustedes. Centro de Montevideo, como bien lo decían ustedes, desde el próximo lunes 4 de abril a las 00 comenzará a regir este aumento de boletos que será de 3 pesos en el sistema STM y de 4 pesos en efectivo. La Intendencia, a través de Pablo Intamuso, director de movilidad, destacó que este aumento no será para aquellos sectores con menos ingresos. Ampliaremos en unos minutos nomás. Y nos vamos a otro punto de la ciudad, Martín. Exactamente, porque tenemos pronto un móvil justamente con Natalia de Brun. Natalia, adelante, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Estamos en la puerta de Casa de Galicia. En el día de hoy, los funcionarios, los usuarios vinieron a despedirse de Casa de Galicia. Ya esta semana había comenzado el traslado, el cierre de la emergencia se dio en el día de ayer. Hoy la puerta amaneció totalmente vallada, donde los funcionarios, todos los trabajadores y también los usuarios han dejado globos con sus nombres, con el número de inscripción, por ejemplo, de su historia clínica en el caso de los usuarios. Bueno, eso es lo que está sucediendo aquí ahora. Desde las 18 horas están concentrados frente a la puerta de Casa de Galicia para despedirse justamente, que ya cerró sus puertas y en el día de mañana estaría cumpliendo 103 años. En un rato volvemos y vamos a estar hablando con algunos de sus trabajadores. Bueno, hay que estar preparados para estos móviles porque movilizan mucho, pero Sí. bueno. Tenemos más, vamos a tener más de Natalia, que está allí en este histórico móvil de esta histórica jornada, pero seguimos con más temas. Seguimos repasando adelantos. Julieta Núñez Tomás, ¿cuál va a ser el informe de hoy? Bienvenida. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, algo lo podríamos haber adelantado, lo pudimos adelantar por las redes sociales. Ayer se celebró los 20 años de Iniciativas Sanitarias, esta asociación civil de médicos que trabaja en la lucha por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. En el informe de hoy vamos a repasar los principales hitos en cuanto a estos derechos en los últimos 20 años y a conocer la situación de estos derechos a 2 años de pandemia. Así que los espero para profundizar en eso.
Bueno, y en esta jornada, ¿qué se dijo, Martín? Se dijeron muchas cosas y vienen con mucho sentimiento también. Trabajando con un 70% de gente de Casa Grilla, funcionarios, socios, que ya no van a estar más. Muchos no nos pudimos despedir, porque a muchos el día martes nos arrebataron los pacientes. Y a nivel de los funcionarios, tanto médicos como no médicos, pasa lo mismo, muchos somos socios. En mi caso el duelo es doble porque soy socio de la institución de toda la vida, además de trabajar tantos años. Y nosotros tampoco no sabemos cómo esto va a seguir, entonces esto es un día a día y bueno, nos iremos acomodando. Bueno, uno de los temas que más atención convoca sin duda es la suba del boleto. Claro, lo adelantó Diego Martini. Vamos a profundizar en ese tema. Diego, adelante. Martín, Natalia, muy bien esta tarde. Pablo Intamuzú fue quien dio la noticia de que desde el próximo lunes 4 de abril, desde las 00 horas, aumentará el precio del boleto. Recordemos, en 3 pesos en el sistema STM, en el viaje de 1 hora común pasará a 39 pesos y en el de 2 horas pasará a 48 pesos. En tanto, en efectivo costará 48 pesos en efectivo, aumentará 4 pesos ahí y aumentará 6 pesos en el viaje de 2 horas, lo que pasará a costar 72 pesos. Pablo Intamuzú, bueno, aclaró que esta medida respondía, por supuesto, al aumento en la suba de los combustibles, pero que también respondía a una diferencia que hay entre oferta y demanda. Anunció que el sector del transporte todavía sigue en crisis por la pandemia, no se ha recuperado la venta de boletos y ya era insostenible esta suba de boletos, que se da desde el lunes, entonces, en un promedio de 8,39%. Sigue siendo por debajo de la inflación esta suba de boletos, pero escuchemos lo que decía Intamuzú a propósito de las razones que se da esta suba. En esto hay una intención notoria y explícita de, con los recursos que se invierten en el sistema y en los subsidios, tratar de focalizar lo más posible en las poblaciones que tienen más dificultades, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, los jubilados, ninguno de ellos, ninguna de las categorías de jubilados va a tener un incremento en el boleto, que a su vez son jubilados que ya tienen ingresos bajos, por eso acceden al beneficio. El usuario, el boleto ABC, como le hemos llamado, que son usuarios de la tarjeta de Uruguay Social, no van a tener incremento. A esos usuarios le veníamos devolviendo 3 pesos para que mantuvieran el precio anterior. Ese monto se duplica, le pasamos a devolver 6 pesos para que justamente se mantengan y tratar de focalizar los recursos de los subsidios en esas poblaciones. Muy bien, ahí Intamuzú explicaba una de las medidas que tomó la Intendencia y que destacó es que en las poblaciones con menos ingresos no se registrará esta suba de boletos. Entonces, ahí decía en el boleto ABC, un boleto que fue creado en abril del año pasado, al que se le duplicará la devolución para que no se sienta en el bolsillo esta suba, en los boletos zonales y en los boletos para jubilados y pensionistas. En estudiantes, en la categoría A, subirá 1 peso y en la categoría B subirá 2,1%, pero recordemos, es un 8,39% en el promedio que se sube, sigue siendo por debajo de la inflación. Hace un año que no subía la Intendencia de Montevideo los precios de los boletos y, según decía Intamuzú, no hay más margen, no había más margen porque la venta de los boletos sigue a la baja, por más que hubo una recuperación, sigue a la baja y se atenderá a lo que vaya pasando a lo largo del año por si es necesario hacer algún ajuste. Esperan que esto no suceda. Ahora sí, escuchamos a Pablo Intamuzú acerca de las razones, pero ya finalizamos entonces este tema. Recordemos que desde el 4 de abril regirá esta suba en el precio del boleto, tanto en el STM como en efectivo. No hay que olvidar que la pandemia en el transporte continúa, si bien estamos abandonando aparentemente el tema sanitario, esperemos que así sea. En el sistema de transporte todavía tenemos una pérdida de ingresos muy importante, que hoy está en el entorno del 17-18%. Eso evidentemente que afecta, los ingresos del sistema siguen siendo bajos y a eso se le suma que las asistencias extraordinarias que estábamos teniendo por parte nuestra mismo, del gobierno departamental, por parte del gobierno nacional, ya no van a estar y bueno, hay una necesidad de ajustar la tarifa justamente para tratar también de absorber esa diferencia o esa brecha que sigue habiendo, porque la cantidad de ómnibus son las que estaban antes de la pandemia, pero la cantidad de boletos que se vende
Hoy es un 83%. Tenemos la esperanza de que esto se siga recuperando y eso evidentemente que afecta a los números del sistema. Bueno, como decíamos, uno de los temas que reúne más atención, hacía un año que no se subía el boleto, estábamos repasando la fecha justamente, ¿no, Martín? 30 de marzo de 2021. Exacto, y este 8,39%. Pero nos vamos, nos Cambiamos. volvemos a la zona de Sayago. Claro, porque ahí desde bien temprano está Natalia de Brun. Hay movilización barrial, hay mucha gente afectada. Último día de Casa de Galicia. Nati, adelante. Sí, así es, efectivamente. Ha sido desde las 18 horas, como yo les adelantaba, esta situación. Claramente es uno de los móviles más difíciles que toca contar y hacer. Vamos a hablar con una de las funcionarias, después vamos a compartir también testimonios de otras funcionarias con quienes estuvimos compartiendo más temprano. Pero para entender un poco lo que significa, yo les decía, un 1 de abril de 1917 fue fundada Casa de Galicia. En el día de hoy cerró sus puertas, mañana justamente es 1 de abril, estaría cumpliendo 103 años. Me decías que sos funcionaria, gracias por estos minutos, de antemano te pido disculpas, sé que es un día complejo. ¿Qué significa ver esto en el día de hoy? Estos globos, el vallado, el que los funcionarios no hayan podido salir por la puerta principal, que debieron salir por la puerta del costado. Tristeza. Primero que nada es falta de respeto y el no ser escuchado, que fue lo peor, el no poder llegar a un acuerdo, el solucionar, el que nos respeten y nos escuchen por lo menos. ¿Cuánto tiempo trabajando? 12 años. Compañeros, no se termina esto acá. Todos se refieren como una familia, ¿no? Hablan de Casa de Galicia como una familia. Sí, somos una familia, somos muy unidos, muy compañeros. Es una gran familia, como se dice, tal cual. Gracias por estos minutos. Compañeros, ustedes comprenderán que bueno, tienen que ser cortos los diálogos, es muy difícil, están todos muy conmocionados. Recién se estaban escuchando otros sindicatos que se habían acercado también hasta aquí, hasta la puerta, bueno, a manifestar su solidaridad con los trabajadores, principalmente de Casa de Galicia. Reclamaban la ausencia del PIT-CNT en el día de hoy y en lo que había sido también toda esta negociación. Desde que en diciembre se decretó el cierre, digamos, de Casa de Galicia. Como yo les decía, desde las 18 horas nosotros llegamos hasta acá, donde comenzaron a colocarse los primeros globos blancos, esos que veíamos hace un rato, donde allí escriben tanto los funcionarios como los usuarios, dejan su número de historia clínica, los trabajadores dejan el lugar donde ellos trabajaron y la cantidad de años, eso que está colgado en las vallas del acceso principal de Casa de Galicia. Los dejo ahora con el testimonio de dos funcionarias, algunas de ellas, como les decíamos, ¿no? Tienen más de 30 años aquí trabajando, lo contaban ellas y cuentan también lo que significa el día de hoy. Compartimos eso y los dejo con las imágenes de lo que está sucediendo. Y más allá de todo lo que obviamente se sabe, a nivel general es un duelo que vivimos todos los funcionarios, porque no es solo un trabajo, es una casa, es una familia que rompieron sin ni siquiera reparar, en mirar para ver qué estaban haciendo. Pero bueno, ahora a poner el pecho y a seguir adelante. Una tristeza y un dolor muy grande. Una traición a los trabajadores, muy grande. La verdad, mucha tristeza tengo. Esta fue mi segunda casa por 32 años y acá quedan mis hijas trabajando. Me duele el alma, tengo un dolor en el pecho tremendo. Me duele por la gente, me duele por los trabajadores y porque fue mi casa durante 32 años. Mucha tristeza, mucha tristeza. Y sobre todo que no dejen salir a los funcionarios por la puerta de adelante con la cabeza levantada como se merece. Porque ellos no son los ladrones fueron otros. Bueno, sí, seguimos repasando testimonios de esta jornada histórica y triste
Después de tanto tiempo cierra una institución importante para mucha gente, para trabajadores, también para socios y para una comunidad, ¿no? Sí, claro, hay muchos sentimientos involucrados. Por ejemplo, hablamos con una profesional de la salud, una médica. Exacto, con Giovanna Moreno, que trabaja allí desde el año 2013 y que siente un gran dolor, entre otras cosas, porque no pudo despedirse de sus pacientes y no sabe cómo van a seguir. Se siente mucho. Yo ayer tuve mi última policlínica en la institución. Tuve muchas palabras de agradecimiento infinitas. Muchos no nos pudimos despedir, porque a muchos el día martes nos arrebataron los pacientes, sin saber a dónde fue cada uno de los pacientes que estaba internado. Por ejemplo, eso fue una situación que nos devastó, porque no son mercadería, porque para nosotros no son mercadería. Allí en la zona del sanatorio de Casa de Galicia, hoy en el último día de la mutualista, también hablamos con Mario Llorens, un médico internista que durante 35 años trabajó justamente en Casa de Galicia. Y dice que el cierre de la institución provoca un daño muy grande también para la comunidad. El daño que se provoca es grande, sí, cualitativo, como decía, tanto en los socios que se atienden, que están permanentemente preguntándonos a dónde vamos, porque quieren seguir a su médico. Hay una destrucción de una comunidad, una desintegración. Y eso en las personas se pierde lo que es la relación médico-paciente, que las personas están permanentemente preguntándonos a dónde vamos a ir para seguirnos, y eso no se ha tomado en cuenta, no se ha tomado en cuenta lo que piensan las personas. Y a nivel de los funcionarios, tanto médicos como no médicos, pasa lo mismo. Muchos somos socios. En mi caso el duelo es doble porque soy socio de la institución de toda la vida, además de trabajar tantos años. Antes de ayer, un paciente, 92 años, vino al Uruguay con 20 años, es socio desde el año 50. Me decía, antes del Mundial de Maracaná ya estaba de socio. Ha tenido múltiples, está operado incluso del corazón, está muy bien. Una persona que viene sola al consultorio. Y me decía toda esta historia, lo que era Casa de Galicia. Bueno, y seguimos en vivo allí, en frente a la puerta de Casa de Galicia, histórico hospital de allí, de esa zona de Sayago, sobre la calle Millán, donde se pidió a la gente que se concentrara. Creo que no hubo ni que pedirlo, ¿no? Fueron hasta ahí. Médicos, funcionarios no médicos, socios, vecinos, porque es emblemático este lugar. Suenan gaitas, si no me equivoco, A ver si hacemos un poquito de oído. Efectivamente, ¿no? Es una manifestación que tiene que ver con las derivaciones propias de una mutualista que cierra, pero que también involucra cuestiones culturales. Ese sonido algo dice. Y también, Nati, cuestiones barriales que, por ejemplo, quedan en evidencia con todos esos comercios que aparecen de fondo, que en la medida en que el movimiento en ese espacio que seguirá siendo una infraestructura de salud, veremos el destino merme, bueno, también van a ver afectado su propio interés. Todo eso está en juego. Todo eso y volviendo a las gaitas, este país que está hecho de inmigrantes y sobre todo de inmigrantes españoles, y lo sé y me toca hasta en carne propia, que tenían lugares donde juntarse, ¿no? Por ejemplo, las instituciones mutuales que fueron históricas en nuestro país y una de ellas Casa de Galicia. Por eso la noticia está en varios diarios españoles el día de hoy, por ejemplo, en La Voz de Galicia. Sí, claramente no pasó inadvertido esto. La Voz de Galicia tituló en la jornada: La Casa de Galicia de Montevideo deja de existir oficialmente hoy. Y con ella cierra una de las 3 instituciones gallegas de más importancia que quedaban fuera del territorio español.
La nota de La Voz de Galicia destaca varios aspectos de este centro de atención que llegó a tener 105.000 socios, la mayoría de ellos descendientes de gallegos, y que se fundó en febrero de 1917, casi en paralelo a la revolución bolchevique en Rusia. La nota aporta como dato de la importancia que tuvo esta institución para Galicia el hecho de que en 1944, con el franquismo instalado en España, la comunidad gallega decidió conformar un gobierno en el exilio. En principio iba a ser creado en Argentina, pero la inestabilidad política previo a la irrupción de Juan Domingo Perón determinó que fuera Montevideo la ciudad elegida y la Casa de Galicia el lugar donde se firmó esa acta con las personas que aparecen en La Voz de Galicia como protagonistas. Ese gobierno terminaría con el tiempo instalándose en su propio territorio conocido como la Junta de Galicia, cuyas autoridades apoyaron política y económicamente a la que fuera sede de su fundación. Pero a partir de los años 2000 eso cambió y de hecho ante este cierre no se ha escuchado sus opiniones, a pesar de que los usuarios buscaron comprometerlos con el tema. El cierre de Casa de Galicia también significa la desaparición de la última gran institución inmigrante gallega en el exterior. El año pasado un artículo llamaba a salvar este centro teniendo en cuenta que ya perdimos la primera, el Centro Gallego de La Habana, y recientemente la segunda, el Centro Gallego de Buenos Aires, ocurrido en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. Y en un contexto general de subas, de productos alimenticios, de comestibles, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció la exoneración del IVA a algunos productos panificados. Exacto, y desde el Centro de Panaderos afirman que esta medida es bienvenida, pero que aún no recibieron nada concreto. Panificados, los panificados muy amplios, hay panificados que tributan el 22, hay otros panificados que tributan el 10. Nosotros pensamos por el antecedente con la carne, pasó con carniceros que probablemente sean los que tributan el 10%, ¿no? El pan más consumido, que es el pan francés, tributa el 10% y tendría que tener una baja al público de un 10%, que es el impuesto, ¿no? Que el pan francés es flauta, Felipe, porteños. Después los otros panes que tienen otro tipo de ingredientes ya tributan el 22%. Siempre es bienvenido una posible rebaja, más en las circunstancias que estamos hoy en día, que todo está aumentando y en forma un poco desmedida a raíz de toda la pandemia y después la guerra. En nosotros nos ha llegado un poco tarde, nuestros colegas panaderos del año pasado, en otras partes del mundo del año pasado, lo están sufriendo y fuerte. Nosotros no es solo con la harina que tenemos este tema, tenemos la grasa en el mes de marzo subió 2 veces, como ya se habló de los huevos, que ahora por 30 días se mantuvo el precio de los huevos, pero ya subieron. Han subido el azúcar, han subido otros ingredientes, los aceites van a subir. En otras partes del mundo están limitando la compra de aceite. Los costos por kilo dependen de muchas variables, como la zona de venta. El kilo ronda los 240 pesos, por lo que al exonerar el IVA tendría un precio final de 24 pesos menos. Bueno, y hablando de precios, subas, acuerdos, rebaja del IVA y un montón de cosas que tienen que ver con la economía, es un buen momento para recibir a nuestro economista Germán de Agosto. Exacto, que hoy va a hablar de precios, salario y empleo en función, entre otras cosas, de datos oficiales conocidos en las últimas horas. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Efectivamente, lo que conocimos hoy fue justamente cómo evolucionaron los salarios durante el mes de febrero. ¿Sí? Y también cómo evolucionó el mercado laboral en el sentido más amplio. Eso quiere decir en el sentido de qué fue lo que pasó con el empleo, qué fue lo que pasó con el desempleo y qué fue lo que pasó con la actividad en el marco del mercado laboral. Entonces, para separar un poco ambos temas, comencemos viendo lo que sucedió justamente con los salarios durante el mes de febrero. Y es importante resaltar que es durante el mes de febrero porque todavía no estamos recogiendo el impacto de la suba de precio que se dio en el mes de marzo, ¿sí? Los datos de salarios en general van con un mes de rezago. Entonces, la semana que viene conoceremos la inflación de marzo, pero todavía estamos viendo la historia de los salarios a febrero. O sea que el mayor impacto todavía no lo vamos a ver recogido, pero sin embargo lo que ya tenemos es una nueva contracción del salario real. ¿Sí? En el gráfico lo que estamos viendo es justamente, por un lado, cómo evolucionan los precios, ¿sí? En el sentido de cómo evoluciona la variación del índice de precios al consumo y también cómo evolucionan los salarios en términos nominales. ¿Sí? La diferencia que existe en la trayectoria de estas dos variables es justamente lo que representa la caída del poder de compra, la caída del poder adquisitivo, y en el mes de febrero, cuando comparamos en relación a un año atrás, lo que tenemos es una contracción de 1,7%.
¿Sí? Eso es un poco lo que estamos viendo en esta primera placa. Y ahora, si pasamos a la segunda placa, lo que vamos a poder ver es justamente cómo se distribuye esa caída, que cuando nos metemos tanto dentro del sector público como dentro del sector privado, lo que tenemos es una caída que, si bien es heterogénea, ¿sí?, es generalizada. Básicamente todos los sectores que releva el Instituto Nacional de Estadística están recogiendo una contracción del poder de compra, que es particularmente intensa en el caso, por ejemplo, de los servicios sociales y de salud, cuando el poder de compra cae 3,4% en relación a lo que teníamos un año atrás, ¿sí? Le sigue también comercio y construcción con contracciones que son superiores al 2%. Pero si seguimos subiendo en la gráfica, igualmente todo se mantiene en el terreno negativo, ¿sí? Entonces, si de alguna manera dividimos lo que pasó con el sector público, ¿sí?, ahí la caída es de 1,5% cuando consideramos gobierno central, empresas públicas y gobiernos departamentales, y es de 1,9% cuando nos metemos en el sector privado, que es justamente lo que estamos viendo acá desagregado. O sea que cuando proyectamos esto hacia adelante y apoyándonos en las proyecciones que realizó el Centro de Investigaciones, ¿sí?, el CIMBE, lo que podemos esperar para lo que queda del año es probablemente una nueva contracción del poder de compra durante el año 2022 que se ubicaría en el orden de 1,3%. ¿Sí? Eso nos aleja todavía más de los niveles que teníamos previo a la pandemia, que si nos paramos al día de hoy, con los últimos datos que conocimos esta tarde, lo que tenemos es un retroceso del poder de compra equivalente a 4,4%. ¿Sí? ¿Qué sucede con el empleo, Germán? Bien, el otro dato que conocimos hoy, que es aparte, es justamente lo que pasó con las tres principales indicadores que seguimos. El indicador de demanda laboral, que es el indicador de empleo, que es justamente el que estamos viendo por acá. Y lo que tenemos es cierta estabilidad en la trayectoria tanto del nivel de empleo como del nivel de actividad, que justamente recoge lo que pasa con la oferta en el mercado de trabajo, y también con el nivel de desempleo, que se mantuvo en el entorno de 7,3%, aproximadamente 131.000 desempleados. Si consideramos los dos datos que se conocieron hoy en su conjunto, es ahí que podemos hablar de la masa salarial, que fue lo que analizamos semanas atrás, y eso cuando lo comparamos con la trayectoria del Producto Interno Bruto, lo que vemos o lo que advertimos es justamente que en el bienio 2020, 2021, 2023, ¿sí? 22, perdón, lo que podemos ver es una separación de esa trayectoria que justamente está dando cuenta de que la recuperación que estamos viendo a nivel de la economía en general, ¿sí?, ese rebote del PIB que de alguna manera recoge una baja base de comparación, que es el 2020, y también factores extraordinarios vinculados con un escenario externo muy positivo, ¿sí?, y con la inversión de UPM. Bueno, cómo vemos que se distribuyen esos mayores ingresos que surgen de ese rebote del crecimiento económico, lo que vemos es justamente a partir de la combinación de estas dos variables que comentamos hoy, es que hay un divorcio y eso supone que hay un riesgo de que haya un quiebre distributivo en relación a cómo se reparten los beneficios de ese mayor crecimiento. La torta de los ingresos está creciendo, pero eso no necesariamente implica que todos los comensales puedan beneficiarse de una mayor situación. Básicamente recordemos que cerca de 2/3 de la población tiene sus ingresos indexados al índice medio de salarios, ya sea salarios o sean pasividades. Muchas gracias, Germán. Nos quedamos con la metáfora del final como parte del resumen. Y hasta la próxima columna. Hasta la próxima columna. Nati, seguimos adelante. Sí, seguimos con otros temas porque el Ministerio del Interior está trabajando en un mecanismo legal que permita legalizar el allanamiento nocturno, según publicó hoy el semanario Búsqueda. Sí, efectivamente. Vamos a ver el informe. Creo que esas son las dos posibles opciones de lo que se ha manejado. Uno, una ley interpretativa que mantenga la protección constitucional del hogar, pero permita allanamientos nocturnos en lugares que no sean hogares. Y la otra es modificar la Constitución y ahí sí se permiten los allanamientos nocturnos a cualquier cosa. De todas maneras, ahí se entra en un terreno un poco escabroso, porque siempre que se quiere reglamentar la Constitución se corre el riesgo de violar el precepto constitucional, ¿no? O sea que ahí es un camino no libre de obstáculos y de interpretaciones que puedan entender que es una restricción injustificada de la protección constitucional. Yo siempre he sido un defensor de este artículo. Me parece que es un artículo que históricamente ha protegido el hogar y las libertades. Y bueno, históricamente se ha querido modificar. No es la primera vez que a alguien se le ocurre modificar el 11 de la Constitución. Se quiso modificar en dictadura cuando se justificaba el combate a la sedición y se decía que de noche
no se podía combatir eficazmente la sedición, o sea que ya en aquellos momentos se plantearon argumentos muy similares a los que hoy se escuchan para modificar este artículo. Lo que tampoco encuentro en la actualidad es una justificación adecuada para esta restricción de las libertades, porque el justificar los allanamientos nocturnos tendría que ir acompañado de un fracaso en los allanamientos diurnos. Y yo acabo de leer un tuit del director de Convivencia del Ministerio del Interior, de Santiago González, diciendo: batimos el récord de allanamientos de bocas de pasta base, y batimos el récord de incautación de droga, y batimos el récord. Entonces, si es tan exitoso el combate al narcotráfico o a las bocas de pasta base específicamente, que es lo que motiva toda esta reforma, no parece tener sentido una modificación de la Constitución. Bien, Antes de pasar al informe que ya viene, Nati, ¿estuviste trabajando en esto? ¿Tenías algún dato más? No, es importante recordar que este punto del allanamiento nocturno estuvo incluido en la propuesta de reforma constitucional Vivir sin Miedo, que se puso, bueno, que impulsada por el ex senador y ministro del Interior Jorge Larrañaga, y se puso a consideración de la población en las últimas elecciones, y como recordarán, no obtuvo los votos necesarios. Por eso un poco lo que explicaba allí el abogado Juan Cereta de los caminos, de los dos caminos que podrían recorrerse según lo que se está escuchando en las últimas horas, pero esto sigue. Y ahora sí, seguimos adelante con el informe de Julieta Núñez Toma. Juli, te vemos y escuchamos. Muchas gracias, compañeros. Bueno, lo mencionábamos hace unos minutitos, nomás lo adelantábamos. Ayer se hizo la publicación de este libro, Uruguay, la revolución de los derechos sexuales y reproductivos, que coincide y que celebra además los 20 años de Iniciativas Sanitarias, esta asociación civil de profesionales de la salud que trabaja justamente sobre los derechos sexuales y reproductivos en conjunto con el movimiento feminista y con los sectores políticos interesados en esta temática. Y lo que ellos mencionan es que en los últimos 20 años, justamente coincidiendo con la existencia de esta asociación civil, ha habido una revolución de los derechos sexuales y reproductivos muy importante. Vamos a escuchar las palabras de Leonel Brioso, ginecólogo y responsable de esta publicación y también de Iniciativas Sanitarias. Tomando en cuenta la importancia de las reformas y la rapidez con la que se hizo, sobre todo en el gobierno del expresidente Mujica, creemos que desde el primer vallismo no había una transformación tan profunda a nivel social, sanitario y cultural en los temas vinculados con lo que hoy se denominan derechos sexuales y reproductivos. Hay hitos para destacar, tengo entendido, Juli. Sí, bueno, lo mencionaba de alguna manera recién Leonel cuando hablaba, y lo que sucedió es que sucedieron muchas cosas, muchos de estos hitos se dieron en un corto periodo de tiempo, cosas muy importantes en poco tiempo, por eso es que se habla de revolución. De hecho, fue entre 2004 y 2018 cuando sucedieron la mayor cantidad de cosas. Para hacer una comparación muy breve, les voy a tirar 3 datos de lo que sucedía hace 20 años, ¿no? En 2001, por ejemplo, 1 de cada 3 muertes maternas estaban vinculadas con abortos realizados en la clandestinidad. Además, no había acceso universal a los anticonceptivos y se carecía absolutamente de políticas públicas universales sobre educación sexual y reproductiva. Ahora vamos a mencionar lo que sucedió de alguna manera en ese proceso que mencionamos principalmente de 2004 a 2018. Hubo un cambio en el paradigma de la atención en salud. En lo que tiene que ver con aborto principalmente, bueno, se pasó de esta perspectiva de la criminalización del aborto a poner en el centro la salud de las mujeres y la vida de las mujeres. Además, hubo un avance muy importante de la agenda feminista que tuvo repercusiones en muchas cuestiones, pero en lo que tiene que ver con este tipo de derechos, en la educación sexual y reproductiva principalmente, y después una adecuación, una ampliación del marco normativo con algunas leyes destacadas que vamos a mencionar, que obviamente no son lo único que sucedió, no hay que destacar únicamente a las leyes, pero sí son una parte muy importante de lo que sucedió. Por ejemplo, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2008, que era la que tenía un capítulo justamente sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que fue en ese momento vetado por quien era el presidente, Tabaré Vázquez. La compra de anticonceptivos presupuestados para salud pública, esto ocurrió en 2010. La ley, ahora
ahora sí, de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de reproducción humana asistida, la ley de violencia basada en género y la ley integral para personas trans. Algunas de estas cosas quizás ni siquiera, por ejemplo, la ley integral para personas trans, ni siquiera eran visibles en el horizonte hace 20 años y fue parte de esta revolución de los derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos se mantienen porque son ley, pero ¿qué pasa hoy, en 2022? Bueno, parece coincidencia, no sé si lo notaron ustedes también, que Germán recién en la columna habló de la caída del poder de compra y me asombró muchísimo que justamente los servicios de salud fueran uno de los que tuvieran la caída él que tuvo la caída más pronunciada en el poder de compra. Bueno, obviamente la pandemia no fue indiferente a estos derechos y ocurrieron muchas cosas preocupantes en cuanto a la importancia de la salud sexual y reproductiva. Como sabemos también la violencia, lo decíamos esta misma semana en realidad, cuando arrancamos la semana hablando de esto, la violencia doméstica fue el único delito que subió en pandemia, así que obviamente es una situación preocupante. Y para finalizar este informe vamos a escuchar nuevamente las palabras del ginecólogo Leonel Brioso hablando particularmente sobre lo que sucede ahora en 2022 y lo que va a suceder en el futuro con los derechos sexuales y reproductivos. Uruguay hoy hay que dividir antes de la pandemia y ahora, ¿verdad? Antes de la pandemia estábamos en una situación realmente privilegiada con respecto a los principales indicadores de derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, hoy Uruguay, como el resto de los países de la América Latina, están sufriendo mucho las consecuencias de la pandemia, sobre todo por un incremento muy importante de la mortalidad materna y de los riesgos en el proceso reproductivo, sobre todo el nacimiento antes del tiempo en los sectores más desposeídos, más vulnerados en sus derechos, porque la pandemia claramente afecta mucho más a las personas más pobres y con mayor nivel de vulneración. Seguimos adelante y tenemos un móvil pronto. Exactamente, vamos con Mariana Abreu. Mariana, ¿dónde estás? Compañeros, ¿cómo andan? Me encuentro en la torre ejecutiva porque aquí, como sabrán, funciona el Ministerio de Ambiente y justamente vamos a hablar de temas ambientales porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca constató en una cañada que desemboca en el arroyo Santana, en Guichón, Paysandú, una serie de sustancias de agroquímicos, entre ellos glifosato y también metales pesados como el arsénico, en esta cañada que, como decía, vierte sus fluidos la empresa pastera UPM, concretamente por un vivero que tiene en esa zona. Los vecinos y colectivos sociales de Guichón, que además es una localidad que tiene problemas de abastecimiento con el agua, vienen denunciando contaminación por producción agrícola, por producción de celulosa ya hace bastante tiempo. Tienen preocupación porque hay un área protegida cerca, Montes de Queguay, y exigen a las autoridades y también a la empresa UPM que reconozca esta situación de contaminación porque, según han expresado, la empresa la ha negado en varias oportunidades. Las muestras, que fueron analizadas por la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, constataron la presencia de diferentes tipos de agroquímicos, herbicidas como glifosato, fungicidas e insecticidas, además de metales pesados como arsénico y hierro. Los análisis se realizan por la coordinación del proyecto Condiciones Necesarias para un Monitoreo en Ambiente y Salud en torno al uso de agroquímicos, llevado adelante por la Universidad de la República. Desde el colectivo Guichón por los Bienes Naturales, que viene denunciando la contaminación de UPM y productores agropecuarios en la zona desde el 2014, afirman que los daños que causa la pastera en la biodiversidad son evidentes, ya que donde vierte sus efluentes no queda ningún pez, desaparecieron tortugas, aves y nutrias. Esta organización exige a la cartera de Ambiente que actúe de forma urgente y además denunciará la situación a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Muy bien, ahí podían ver estos documentos oficiales, documentos que compartió ayer La Diaria, pero a los que nosotros también pudimos acceder. Como les decía, estamos en el Ministerio de Ambiente, donde funciona el Ministerio de Ambiente, y hace un ratito conversamos sobre este tema con las autoridades, con el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, que dijo que estaban analizando esta información y que iban a tomar medidas o acciones en las próximas horas, no descartando la aplicación de multas o sanciones a UPM. Esta no sería la primer multa que tiene esta empresa.
Estamos comunicando directamente con el Ministerio de Ganadería para recibir los informes oficialmente y de ahí a proceder a tomar medidas y además hacer algunos controles por parte de nuestro ministerio. O sea que seguramente en las próximas horas ya estaremos adoptando medidas con respecto a las posibles fuentes de contaminación de ese lugar y también buscando las responsabilidades. ¿Está esto sobre la mesa, una posible multa o sanción a la empresa? Por supuesto, multa, sanción y exigencia para que se hagan las obras necesarias para impedir que este tipo de situaciones se vuelvan a suceder. ¿Quién hace el monitoreo de las aguas? Hay una parte que le corresponde a la misma empresa, pero bueno, desde el Ministerio hay controles, por ejemplo. Hay controles, el Ministerio hace controles periódicos en el lugar, tomando muestras de agua, y después hay controles que hacen las propias empresas. Y que tienen que volcarlos a la página del Ministerio. Hay que ver también si los controles se hicieron en tiempo y forma y evaluar a ver también si allí existe una regularidad en los controles y los mismos se hicieron correctamente. Según las cuencas, hay controles cada 2 meses y algunos más seguidos, según los lugares y según también la proximidad de las tomas de agua para el consumo humano. Pero realmente hay un trabajo muy serio de la DINASEA, las direcciones del Ministerio de Ambiente, que viene haciendo controles de agua desde el año 2014. Bueno, muchas gracias, Mariana, por este aporte desde allí, desde la Torre Ejecutiva, y cambiamos de tema porque el próximo lunes habrá elecciones en la Mutual de Futbolistas Profesionales. Sí, y habrá lucha electoral, veremos qué tan pareja es la contienda con Diego Scotti, que va por la, digamos, lista oficialista, y André González por una lista opositora. Las diferencias son tan importantes que incluso derivaron en acciones judiciales. Por un lado, una denuncia penal y por otro, un recurso de amparo. Este último fue presentado por la lista opositora que impugna el cambio de lugar de votación de los futbolistas decidido por la actual directiva. Hoy a las 17 horas habrá una audiencia por este recurso en el Juzgado Civil de 14º turno, a la que fueron citados a declarar el presidente de la Mutual, Diego Scotti, y los dirigentes Michel Duarte, Robert Flores, Juan Alves y Sebastián Fernández. Una asamblea general de la gremial prevista para hoy aplazó su hora de inicio por la audiencia de este recurso de amparo. El cambio de locación para las votaciones propuesto por la comisión directiva determina que los futbolistas voten en sus lugares de entrenamiento y los socios honorarios en la sede central. Además, hay una denuncia penal anterior que se está tramitando en Fiscalía, en la que un futbolista del Club La Luz señala presuntas amenazas del director técnico de esa institución. El objetivo sería que se baje de la lista opositora a la directiva de la Mutual, porque de lo contrario el club y él sufrirían consecuencias. Esta denuncia será ampliada con más elementos, dijeron fuentes judiciales a MBD Noticias. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional. Lo comenzamos en Perú, donde quedó en suspenso la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. Y esto a pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien entiende que esta decisión contraviene precisamente los efectos de la justicia, sobre todo con las víctimas de los asesinatos en los barrios Altos y La Cantuta, 2 de los episodios por los que Fujimori sigue preso. Perú cumplirá el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, según informó el procurador supranacional Carlos Reaño, luego que el Tribunal Constitucional le otorgara ese beneficio por motivos humanitarios. La Corte solicitó ayer al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de disponer la libertad de Fujimori hasta que el juzgado interamericano decida las medidas provisionales que pidieron las víctimas de las masacres de los barrios Altos y La Cantuta. En noviembre de 1991, el grupo paramilitar Colina, cuyos miembros operaron en el Perú como parte de una estrategia del Estado denominada Guerra de Baja Intensidad, asesinó a 15 personas en una casa de los barrios Altos en el centro de Lima y en 1992 secuestró y ejecutó a un profesor y 9 estudiantes de la Universidad Nacional de La Cantuta, algunos de cuyos cuerpos aparecieron calcinados.
El Fondo Monetario Internacional advirtió hoy sobre la fragilidad de la economía argentina, sobre todo por el alto índice de inflación, el bajo crecimiento económico y los niveles de pobreza. A propósito de esto, el INDEC, que es el organismo que mide precisamente estos guarismos, informó en las últimas horas que, a pesar de haber bajado algo, sigue siendo alto el nivel de pobreza, que se ubica en un 37,3% en el vecino país. La pobreza en Argentina bajó al 37,3% en el segundo semestre del 2021, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en un contexto de recuperación económica y creación de empleo, aunque sigue a merced de una elevada inflación que en febrero pasado trepó al 52,3% interanual. El descenso de la pobreza durante 2021 en Argentina coincidió con un crecimiento de la economía del 10,3%, tras 3 años de severa recesión agravada en 2020 por la irrupción de la pandemia, y abrió paso a una mejora en los indicadores del mercado de trabajo, particularmente la tasa de desempleo, que bajó al 7%, su menor nivel desde 2016. El vocero del Fondo Monetario, Gary Rice, sostuvo hoy que la situación económica y social del país es frágil y los nuevos shocks se han materializado en los últimos 3 años, donde la economía ha sufrido una recesión con alta pobreza y alta inflación, aunque el organismo confía que el programa de Argentina tiene objetivos pragmáticos y realistas con políticas creíbles que permitirán fortalecer la situación del país. El gobierno argentino afirmó este jueves que si hubiera entrado en cesación de pagos con el Fondo Monetario Internacional, se hubiera generado una crisis social inimaginable y por lo tanto el nuevo acuerdo para refinanciar la deuda de 45.000 millones de dólares era imprescindible y permite un escenario de estabilidad. Siguen llegando noticias desde Brasil. El expresidente Lula da Silva, en el cierre de las actividades del Grupo de Puebla en Río de Janeiro y ante varios líderes progresistas de Iberoamérica, dijo que vencerá y volverá al gobierno de ese país. Lula da Silva fue el responsable de clausurar el encuentro Democracia e Igualdad del Grupo de Puebla que tuvo lugar martes y miércoles en Río de Janeiro ante emblemáticos dirigentes de partidos progresistas de 16 países iberoamericanos y donde hizo un recuento de los éxitos de su política exterior, principalmente de sus esfuerzos en favor de la integración latinoamericana, que era el tema de la conferencia. Pese a que anunció que no hablaría de temas electorales, Lula se refirió varias veces a la posibilidad de volver al poder y lanzó duros ataques al actual presidente Jair Bolsonaro, su más seguro rival en las elecciones de octubre. Obama dijo nosotros podemos, Dilma dijo nosotros queremos y yo voy a decir nosotros venceremos. Por eso les digo, esperen, esperen que vamos a volver, dijo el exmandatario ovacionado por cerca de 6.000 asistentes al anfiteatro de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Lula enfatizó que Brasil es el tercer mayor productor de alimentos y no es posible tener que ver brasileños disputándose los huesos. Por eso instó a sus compatriotas a mostrar su indignación con un presidente que trabaja poco y tan solo se dedica a provocar, en referencia a Jair Bolsonaro. Antes de meternos en el tema de Ucrania, una más de Brasil. Renunció a su candidatura el ex juez Sergio Moro, que aparecía como la tercera opción electoral. Y por otro lado, hoy el presidente brasileño Jair Bolsonaro despidió, entre comillas, a 9 de sus ministros que se van a dedicar a la campaña electoral y elogió el golpe de Estado de 1964, del que precisamente hoy se cumple fecha. En otro orden de cosas, y hablando ya sí de la situación con Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, liberó por primera vez las reservas estratégicas de Estados Unidos de petróleo para poder hacer frente a la crisis energética que viene dejando esta crisis ucraniana, y dijo que el presidente Putin ha arrestado a varios de sus asesores porque le están mintiendo en torno a la marcha de la guerra. La Casa Blanca dio luz verde este jueves a la mayor liberación al mercado de reservas estratégicas de petróleo en la historia del país, luego que el presidente Joe Biden anunciara que pondrá a disposición del mercado hasta 180 millones de barriles de las reservas de crudo estadounidense en un periodo de 6 meses, un movimiento de una escala sin precedentes con el que el gobierno busca reducir el alto costo del combustible y combatir la ola inflacionaria. La decisión, que intentará aliviar la escasez de suministro de crudo provocada por la guerra en Ucrania, es la más grande desde que se creó la reserva en
en 1974, aunque los analistas sostienen que es poco probable que la liberación de alrededor de 1 millón de barriles por día resuelva por completo la crisis energética actual. En otro orden, el presidente Biden afirmó hoy que su homólogo ruso Vladimir Putin ha despedido o puesto bajo arresto domiciliario a algunos de sus asesores que, según la inteligencia estadounidense, estaban dando información errónea acerca de la evolución de la guerra en Ucrania y el efecto de las sanciones en la economía rusa, por lo que el mandatario al parecer ha decidido aislarse. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó hoy que Rusia no está retirando sus tropas del cerco de Kiev para concentrarse en el Donbass como Moscú había anunciado, sino que está reposicionando unidades, al tiempo que la Agencia Nuclear de Ucrania informó hoy que las tropas rusas que el 24 de febrero tomaron la central ucraniana de Chernóbil empezaron a retirarse y que por el momento no se verifican fugas de radiación en la zona de la planta. Bueno, y ahora sí nos vamos a una pausa. Pero para volver rapidito, no se vaya. Segundo bloque de MBD Noticias, edición central. Y seguimos con más noticias porque el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Prosegur se declaró en conflicto tras el despido de un funcionario afiliado al gremio. Lo consideran una medida antisindical, en primer lugar, y no descartan, en caso de que no se revierta, que haya medidas sindicales, digamos, tomadas por el sindicato, que afecten la recarga de cajeros automáticos. La empresa aduce que después de 12 años que el trabajador está en la empresa, no da con el perfil. Donde a nosotros nos da, es rarísimo. Tiene un excelente legajo el compañero, no tiene argumentos la empresa para poder despedirlo. Nosotros entendemos que el único argumento que hace el asesor de la empresa en este caso y los directores, el asesor de la empresa es el doctor Fernando Pérez Tabó, es arbitrario y antisindical. Nosotros nucleamos las tres áreas de la empresa Prosegur, todo el grupo económico, el área de vigilancia, el área de transporte de valores y el área de electrónica. Tenemos afiliados de todo ese grupo económico. Lamentablemente, sobre el área de transporte, si este conflicto se mantiene, va a ser afectada a la población, porque como ya de público conocimiento, los cajeros automáticos y parte de Red Pagos se cargan por nuestro servicio. Lo único que pedimos nosotros es el regreso del compañero, nada más. Ni más ni menos, solamente que el compañero retome su puesto de trabajo. Solamente eso. No hay un argumento sólido para que diga que la empresa pueda despedir al trabajador, ni una notoria mala conducta, ni nada. Aparte es un trabajador con 54 años, que hoy la realidad del país, o sea, es difícil que el trabajador después de 12 años en la empresa se consiga otro trabajo, ¿no? Hoy es el último día de marzo, considerado el mes de las mujeres, Nati. Por eso, si te parece, conocemos otra historia particular de una trabajadora que eligió uno de esos rubros tradicionalmente asociados a lo masculino. Soy operadora de grúas de Montecón, en Puerto Montevideo. Hace 11 años que soy operadora portuaria. Por el momento está todo ok, para mí, Luis, un mundo que yo desconocía. Había demasiada cantidad de hombres, eran todos hombres. Y yo como que había caído acá y claro, acaparás todas las miradas. Yo me sentía muy observada. En su momento no lo pensé que iba a ser así. Para mí era un trabajo normal. Pero claro, después me di cuenta de que no. Ahí me caí y dije, no, claro, estoy en una posición que no es normal para ellos. Yo siempre digo que nosotros las mujeres creo que tenemos que ganarnos eso, el respeto y la confianza. Pero una vez que lográs eso, que lográs ser respetada, que lográs generar confianza en el otro como para decir, sí, vamos a trabajar, vamos a hacer esta maniobra, vamos a hacer esta otra maniobra, que tengo confianza y sé que lo va a poder hacer y que lo va a hacer perfectamente, con profesionalidad. Creo que ahí es cuando vos te sentís hecha, ¿entendés? Una responsabilidad enorme también que tuve, no lo voy a negar. Sabía que tenía que hacer las cosas bien, marcar una diferencia y para que las mujeres tengamos posibilidades, las mismas posibilidades que tienen los varones de trabajar en un ambiente así, ¿no? Hoy en día tenemos
unas cuantas mujeres operarias y eso la verdad que me enorgullece un montón y me siento muy satisfecha de lo que he logrado, ¿no? Bueno, precioso este informe con imágenes de nuestro compañero Álvaro Fernández. Es cierto, y bueno, y muy oportuno porque hoy se cierra marzo y claro, es el mes del Día Internacional de las Mujeres y queríamos tener justamente este cierre, aunque las temáticas van a seguir. Va a seguir la programación de TV Ciudad, ahora nomás empieza al lado B con enfoque económico. Exacto, recibe nuestro compañero Wilmar Amaral al economista Gabriel Odone, así que los invitamos a seguir, pero antes vamos a repasar el pronóstico del tiempo. Vamos a saber cómo empieza abril. Ahí tenemos imágenes de la ciudad de Montevideo, 1 de abril, mañana viernes. Se espera una mínima de 7 grados, una máxima de 18. Va a estar nuboso, pero también soleado. Exacto, y el sábado, bueno, más o menos parecido, una máxima de 21 y una mínima de 6. Pasando al domingo, mínima 10, máxima 25. Bueno, bastante alta, va a estar lindo. Empieza a subir, a disfrutar entonces del fin de semana, ¿no? Empezamos ya por mañana, para los que pueden. Para quien puede, que no será nuestro caso. No, mañana vamos a estar acá a las 19 horas, como todos los días, esperándolos. Gracias por la compañía, que pasen lindo.